Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por el esfuerzo y el empeño que han demostrado en la entrega de sus actividades académicas. Y gracias por revisar este material, esta videosesión, cuyo objetivo, como está consignado en la planificación de actividades, es describir, determinar y analizar los aspectos históricos más relevantes de los procesos sociales, legislativos y penitenciarios del México independiente en el periodo comprendido entre 1821 y 1857. Quiero decirles que he hecho una selección arbitraria de los hechos históricos que en mi opinión, en mi criterio, son los más relevantes o los más importantes durante este periodo histórico del México independiente, 1821-1857. Muchos de ustedes deben saber de historia muchísimo más que yo, por lo que me disculpo si menciono alguna herejía. Quiero decirles que esto es una versión libre, lo que les voy a comentar sobre lo que yo sé, sobre mi opinión muy personal, llena de sesgos, pero, repito, es una versión libre de algunos hechos históricos que, en mi opinión, son de mucha relevancia para entender los procesos sociales del México independiente. He estado y siempre dispuesto a corregirme. Ahí escríbanme en los comentarios, ¿no? Profesor Gustavo, está usted muy mal, lea este libro, no he entendido nada, porque si no estamos dispuestos a corregirnos, no podemos mejorar. Entonces, repito, esta es una versión libre, lo que les voy a comentar, apreciables alumnos, y quiero sembrar en ustedes la semilla de la duda. Duden de lo que yo les voy a platicar en esta videosesión, investiguen sean autodidactas y busquen información, enriquezcan la breve información que yo aquí les voy a proporcionar, y ustedes de forma autodidacta busquen y contrasten, comprueben si es que tengo razón o no tenía nada de razón. Bien, primero voy a referirles los que vamos a hablar esencialmente de la Constitución de 1857, ¿sí? Esta Constitución es importantísima en el diseño de nuestro país. Todas han sido muy importantes, ¿sí? La del 14, la de Apatzingán, la Constitución de 1824, la del 36 y, por supuesto, la de 1857. Pero recordemos que a partir de 1821 no hemos encontrado hasta el momento el diseño perfecto de país que necesitamos para lograr un desarrollo en todos los sentidos, en mi opinión. Y hay que recordar que Polibio argumentaba que la prosperidad y el poder de Roma se debían a su sistema político, a su sistema constitucional que combinaba elementos de la monarquía, la aristocracia, la democracia, creando una constitución mixta, equilibrada, que permitía la estabilidad y la eficacia de esa Roma, porque no nos explicamos que en 50 años Roma haya logrado dominar prácticamente al mundo occidental, y una prosperidad económica inusitada en 50 años. Y Polibio decía que era gracias a su constitución mixta. Pero antes de que entremos en materia de los hechos históricos y los procesos sociales, quiero decirles que vamos a abordarlos desde el punto de vista político.
Yo sé bien que la historia política ha recibido numerosas críticas, porque la han tachado de machista, sesgada, que deja fuera los procesos sociales económicos, culturales, y que solo nos referimos a la historia política. Yo sé bien que hay fuertes críticas en el abordaje histórico, historiográfico, desde el punto de vista político de los procesos sociales. Pero quiero decirles que desde que existe el poder, y el poder siempre va a existir, abordar la historia desde la visión política nos ayuda mucho a entender más los procesos económicos, sociales, culturales, los procesos de integración de la mujer, en fin. Entonces, en esta videosesión vamos, repito, a abordar desde el punto de vista histórico y político esta etapa que les he referido en un principio. Bien, esto tenemos que ponernos de acuerdo en los términos para entendernos. Constitución. ¿Qué es constitución? Hola, muchísimas gracias por estar revisando este material. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Todos, muchísimas gracias por sus actividades académicas. El objetivo de esta videosesión, como ustedes ya pudieron constatar en la planificación de actividades, es describir, determinar y analizar los aspectos históricos más relevantes de los procesos sociales, legislativos y penitenciarios del México independiente en los años comprendidos entre 1821 y 1857. Quiero anticiparles que los hechos históricos o la selección de estos hechos históricos es completamente arbitraria, fue hecha por un servidor de ustedes. No soy historiador, ustedes, mis queridos alumnos, deben saber más de historia que yo, por lo cual me disculpo. Estoy siempre dispuesto a corregirme, y si digo algún dato mal o digo algún sacrilegio, alguna herejía histórica, por favor escríbanme en los comentarios. Maestro Gustavo, usted está mal, le recomiendo este libro. Siempre estoy dispuesto a corregirme, porque es la única forma de que podamos mejorar. Dicho sea lo anterior, también quiero disculparme por anticipado, porque vamos a abordar la historia desde el punto de vista político. Yo sé bien que hay muchísimas críticas al respecto de abordar la historia siempre desde un punto de vista de los hechos políticos, que dejan de lado la visión feminista de la historia, la visión económica, la visión cultural, la lucha de clases, que no hay una visión economicista, no hay una visión social de la historia. Pero en este caso, desde mi muy particular punto de vista, creo que abordar esta etapa de 1821 a 1857 con una visión política, estudiando los hechos histórico-políticos, nos va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque en esta etapa se ensayan diferentes modelos de ordenar el poder público en México. Se ensaya el modelo republicano, centralista, federalista, los imperios, o el primer imperio, por lo menos el de Iturbide. Y en este afán de buscar el diseño de un modelo para darle un orden al poder público en México, perdimos casi todo el siglo buscando desde nuestra independencia
¿qué queremos? ¿Nos funciona una federación? ¿Nos funciona un gobierno central con poder absoluto? ¿Nos funciona una monarquía? Y aunque usted no lo crea, hoy en día, hoy, 2025, que estoy grabando esta videosesión, aún se sigue discutiendo quién tiene la última palabra en materia de políticas públicas en este país. Y eso, quiero adelantarles que voy a dar una conclusión muy personal, muy sesgada al final de la videosesión sobre la reforma judicial. Bien, ¿por qué estudiar la Constitución? Decía Polibio que el éxito de Roma, en 50 años Roma logró expandir su imperio y logró un éxito económico inusitado, y Polibio lo atribuía a la constitución mixta que tenían los romanos, a su constitución, a que en esa constitución lograba la integración de muchos sectores de Roma, los aristócratas, el Senado, la democracia. Y Polibio decía que logrando esta constitución ellos lograban el éxito y la prosperidad, ¿sí? Porque esta constitución le daba cohesión interna a Roma, así como su capacidad para adaptarse a las circunstancias, ¿sí? Y expandirse. Entonces, bajo el argumento de Polibio, podemos pensar que si México encuentra una constitución perfecta, vamos a tal vez a lograr la prosperidad, la unión y la felicidad de todos. Pero antes de entrar a estudiar las constituciones de México, tenemos que ponernos de acuerdo en los términos o en las definiciones para podernos entender. Constitución. ¿Qué es una constitución? Decía el maestro Mauricio Fioravanti en su libro, por aquí lo tengo, déjenme recordarlo, se llama Constitución de la Antigüedad a Nuestros Días. Es un libro de 2007 de Mauricio Fioravanti, del maestro Mauricio Fioravanti. Él se hace la pregunta en su libro si siempre ha habido constitución. Las sociedades siempre han tenido unas constituciones. ¿Y qué es la constitución? Primero tenemos que decir que el término constitución no es un término, no es una definición unívoca, inamovible, acabada, sino más bien ha sido un término que ha ido evolucionando conforme han ido evolucionando las sociedades. Fioravanti dice que él estudió los primeros años de la humanidad, del mundo occidental, y se va hasta los griegos. Y dice que en un principio una constitución no podemos ubicarla como algo físico en el mundo fáctico, como algo que pudiéramos tocar, como un libro, una carta magna, no podíamos ubicarla en el pasado físicamente, pero sí existía una especie de decálogo ético y moral de cómo debía comportarse el poder público y la sociedad. Era una especie de arreglo social, pero era más bien una aspiración ética y moral que tenían las sociedades por alcanzar. Después se va hacia la Edad Media y dice que, si bien es cierto, tampoco se puede encontrar como algo que hubieran pactado, como un pacto social, pero sí había un arreglo social, y en esa época lo que se quería conservar era que las relaciones sociales que se habían logrado en ese estado se mantuvieran, ¿sí? Porque si no se mantenía ese arreglo social, se corría el riesgo de disolverse esa comunidad. Entonces,
Parece ser que era un arreglo social que permitía la articulación organizada y pacífica de los actores sociales en una comunidad. Y ya también era una especie de ideal ético y moral que todos debían obedecer o tenían por alcanzar. Pero que todavía no era como una norma jurídica. Esto no lo dice Fioravanti, pero hay que recordar que en 1215, en Inglaterra se firma la Carta Magna. Ahorita pensamos nosotros en una constitución como un documento que limita y organiza el poder público. En este momento, es nuestra definición contemporánea de la constitución. ¿Por qué limitar y organizar al poder público? Recordemos que en 1215 en Inglaterra, no solo en Inglaterra, sino en muchas latitudes del mundo, había una monarquía absoluta. Había un soberano, llamémosle de muchas maneras, rey, pasha, zar, tlatoani, emperador, pero por lo regular siempre lo relacionamos con un rey, ¿no? El soberano, que tiene muchos nombres, o se le conoce con muchos nombres, o sinónimos, o una especie de sinónimos. Pero es una persona elegida por una deidad, por Dios, para que mande sobre todos los demás. Esta persona, designada por Dios mismo, ungido por Dios, es el que va a decidir los destinos de una sociedad. Y sobre todo en los estados estamentales, porque los estamentos eran una forma de organizar al poder público, que todos tuvieran como sus cotos de poder, la iglesia, o sea, es decir, el clero, el ejército, la aristocracia, pero que encima de todos ellos había un rey. Entiendo que esto es una visión muy simplista o muy mecanicista de la historia, pero llévenlo al zar, al emperador, al tlatoani. Los primeros estados de los que tenemos documentos eran estados estamentales y aparte eran teocracias, ¿sí? Hoy mismo tenemos teocracias, ¿no? Tenemos ayatolas en Irán, en varias partes del mundo hay todavía teocracias, donde Dios gobierna a través de una persona. Y entonces hay una tradición, el poder se legitima por una tradición de sangre. Bien, la Constitución de 1215 tenía, o la Carta Magna, perdónenme, no la Constitución, la Carta Magna de 1215 en Inglaterra tenía el objetivo de limitar el poder absoluto del rey, porque decían los nobles de aquella época, los sirs, los varones, los nobles, le decían al rey, sí, tú eres el rey, pero nosotros tenemos que ser respetados, porque tenemos más poder y más dinero, inclusive que tú que eres rey. Entonces se firma en 1215 la Carta Magna, que es como el primer intento de limitar el poder absoluto de un rey. Y ahí es cuando nace la idea de constitución moderna. Entonces llegamos a la disyuntiva de, entonces, ¿qué es una constitución? ¿Es un panfleto político? ¿Es un ideario moral y ético? ¿A quién obliga la Constitución? ¿Quién está obligado a respetar la Constitución? Porque si ustedes se fijan, todos los artículos de las constituciones
no tienen penas. Es decir, viene ahí qué hacer, pero no hay una penalidad si no lo haces. Yo puedo violar la Constitución, ustedes pueden violar la Constitución, el Senado puede violar la Constitución. ¿Para quién es obligatoria la Constitución? Porque si no es obligatoria, entonces es un documento potestativo, es un documento optativo y no pertenece entonces al derecho positivo. Es decir, no es una norma jurídica obligatoria. O si es obligatoria, si es una norma jurídica, ¿a quién obliga la Constitución? ¿A quién obliga? Entonces, es cuando entramos en materia. La Constitución obliga al poder público, es decir, a los funcionarios del Estado, desde el presidente de la República, diputados, senadores, jueces, hasta los policías, presidentes municipales, a los que toman la medición de agua, a todo funcionario público que pertenezca al poder público, lo obliga a obedecer la Constitución. Pero ¿cómo obedecer la Constitución si está redactada con sus artículos? La gran mayoría de ellos están redactados con una gran carga emotiva y son muy conceptuales. Y entonces hay algo que se llama control difuso, donde todos los jueces están obligados a verificar que si la ley que van a aplicar es acorde o está en concordancia con la Constitución. Porque si no está en concordancia con la Constitución, no pueden aplicar esa ley. Si bien es cierto, esto no está expresamente en la obligación, en las obligaciones de los juzgadores, lo tienen que hacer, tienen que revisar que la ley que van a aplicar sea constitucional. Y en este control difuso ponemos a los jueces en la disyuntiva de realizar actividades políticas. ¿Por qué? Porque la Constitución es un documento político. El constitucionalismo es una ideología. Los que redactaron la Constitución tenían una ideología y plasmaron esa ideología en la Constitución. Y aparte es una norma suprema. Y entonces el juez, al revisar la Constitución, está haciendo actividades políticas. Ahora, entramos en otra disyuntiva. Pareciera o diera la impresión que pasamos del absolutismo al constitucionalismo. Porque, repito, el primer esfuerzo por controlar el absolutismo del poder concentrado en una sola persona que decidía sobre todas las cuestiones de la vida pública, que era un rey o emperador, pasha, como ustedes le quieran llamar, Tlatoani. Él legislaba, hacía leyes, impartía justicia y decía qué se construía y qué no se construía. Era el soberano. Pasamos a decir, bueno, entonces necesitamos un soberano que haga todo eso. Y entonces pasó el soberano a ser el pueblo. Y el pueblo es ahora el soberano. Y pareciera que la Constitución es algo que nos damos entre todos, tomados de la mano, porque diera la impresión que es un grupo de iguales el que redacta una Constitución y se dan a sí mismos una Constitución. Y si bien es cierto, los que redactan las Constituciones son iguales, pero son iguales en preferencias, son iguales en
modo de pensar, en visiones, ¿no? Ustedes vayan a la Cámara de Diputados, son iguales, sí, en dignidad como personas, pero no en preferencias. Y entonces este nuevo sistema de gobierno crea tensiones políticas. Pero, como les decía al principio, decía Polibio, que logrando una constitución perfecta es como Roma logra ser próspero. Bueno, ya entrando en materia, y para contradecir a Polibio, Ponciano Arriaga dijo que toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tenga hambre. La constitución es letra muerta mientras, perdón, el pueblo tenga hambre. Vamos a hablar, ya vamos a entrar en materia. Nuestras constituciones son producto del liberalismo inglés, de la Revolución Gloriosa de 1688, de la Revolución Francesa, del liberalismo español. Obviamente al liberalismo español le quitan el ateísmo de liberalismo inglés y liberalismo francés. Y llega hasta nosotros a la Nueva España. Perdónenme un momento. Bien, les decía yo que el liberalismo, y hay muchos liberalismos, pero se relaciona con las personas que defienden la libertad de las personas, ¿sí? Con los diputados de las Cortes de Cádiz que defendían la libertad de imprenta, y de ahí se habló de libertad y libertad, libertad de expresión, libertad y libertad y libertad y libertad. Entonces se les conocía como los liberales. En mi opinión, la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra influye posteriormente en la Revolución Francesa. Acuérdense que Luis XIV llegó a decir, el Estado soy yo, es que el Estado soy yo. Entonces, para controlar y limitar al poder público, todo este liberalismo desemboca en constituciones, donde la soberanía pasa de residir en una sola persona designada por Dios a residir en el pueblo. Pero ¿cómo reside en el pueblo? A través de sus representantes. ¿Y cómo legitimar a los representantes del pueblo? A través de la democracia. Bien, hay que acordarnos que México, ya entrando en materia de constituciones de México, está la Constitución de 1814, que es la Constitución de Apatzingán. Muchos autores dicen que no cuenta como constitución porque nunca estuvo vigente. Sí estuvo vigente, por supuesto que estuvo vigente, en todos los territorios liberados por los insurgentes. Por supuesto que estuvo vigente la Constitución de 1814, Morelos, los sentimientos de la nación. Algunos de los que la redactaron habían sido diputados de las Cortes de Cádiz, habían sido representantes de la Nueva España en las Cortes de Cádiz. Sin embargo,
El proyecto de Morelos, de Hidalgo, como ustedes saben, fracasa, porque ellos son apresados y posteriormente fusilados, pero hay que recordar que en 1821 se le atribuye a Agustín de Iturbide la independencia de México. Aquí es donde entramos en mi versión libre de la historia. Para mí, el autor intelectual de la independencia de México es Matías de Monteagudo. ¿Por qué Matías de Monteagudo es el autor intelectual de la independencia de México? Vamos a situarnos, pasamos de 1814 a 1821. Hidalgo ya había sido fusilado, Morelos ya había sido fusilado, es cierto, estaba Vicente Guerrero, estaba el general Cuevitas, estaba Miguel Fernández, mejor conocido como Guadalupe Victoria, ahí andaba escondido en unas cuevas, el general Cuevitas, y Vicente Guerrero pues prácticamente estaba ya derrotado, y la insurgencia estaba prácticamente desaparecida para 1821. Sin embargo, hay que recordar que en España estaban ya gobernando las Cortes de Cádiz y que aquí había muchos monarquistas absolutistas de hueso colorado. Y entonces se reúnen en la Profesa, en el oratorio de San Felipe Neri, y ahí se reúnen, los reúne Matías de Monteagudo, en el oratorio de San Felipe Neri. Son reuniones secretas. Se han barajeado algunos nombres de los que se reunieron ahí para planear la independencia de México. Se sabe que estuvo el obispo de Puebla, y, bueno, algunos jerarcas de la Iglesia Católica, pero la gente rica de aquel entonces no quiso dar sus nombres. La condición es que se mantuviera en secreto estas reuniones porque le tenían mucho miedo a Felipe VII. Porque en caso de que la conspiración fracasara, no solo los iban a colgar, sino a los hijos de sus hijos, e iban a perder todo. Recuerden que eran las personas más ricas de México. O sea, dueños de minas, dueños de Guanajuato, el dueño de Zacatecas, el dueño de Durango. Entonces, hicieron que sus nombres se conservaran en secreto. Y entonces dijeron, ¿por qué mandar nuestro dinero de impuestos a España si se lo van a quedar las cortes de Cádiz, que son anticlericales, masónicas y liberales? Con lo cual ellos estaban en contra. De hecho, conspiraban para que el virrey no jurara la Constitución de Cádiz. Ese era el objetivo. Pero dijeron, ¿y si nos independizamos? ¿Cómo? Pues acuérdense de que hace 10 años había un Morelos por ahí que quería la independencia. ¿Y qué beneficios hay si nos independizamos? Pues que nosotros cobramos los impuestos y aparte los administramos y benefician a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, y ya no las mandamos y ya no sería las Cortes de Cádiz los que administren nuestro dinero. Entonces dijeron, qué buena idea. Pero hay una guarnición de españoles. Dijeron, tenemos dinero suficiente para formar un ejército. Y tenemos con quién formarlo, sí, le pagamos a Agustín de Iturbide. Oye, y si viene el rey desde España con ejércitos, dijeron, no, Napoleón Bonaparte les puso una paliza, no creo que vengan, pero tienes razón, en caso de que vengan y nos busquen, no hay que firmar el acta de independencia, hay que buscar quién
de la cara, que no seamos nosotros, los que conspiramos en contra de Felipe VII. Entonces, le dicen a Agustín de Iturbide, forman un ejército, le pagan un sueldo, derrota a los españoles que había aquí, a la pequeña guarnición que quedaba. Agustín de Iturbide era un militar muy eficiente, no le costó trabajo derrotarlos, y les dice a Matías de Monteagudo, ha sido derrotada la guarnición española, y dijo, hay que buscar a Vicente Guerrero. ¿Para qué? Para que él sea el responsable de todo esto y no seamos nosotros, ante Felipe VII. De hecho, es más, el primer decreto es ofrecerle la corona de México a Felipe VII, porque le tenían mucho miedo de que fueran descubiertos su conspiración, que en realidad ellos habían independizado México, porque no querían pagarle impuestos ni jurar la Constitución de Cádiz. Entonces, ahí va Agustín de Iturbide, busca en Iguala, en Acatempan, ahí busca a Vicente Guerrero y le dice, general, usted ganó. Y Guerrero dijo, pero ¿ganamos qué? ¿Cómo ganamos? Ganó la independencia, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Usted ganó. ¿Ah? Y ahí viene la frase de abrazos no balazos. Porque le dieron la instrucción, hay que abrazarlo como golpe de escena para romantizar esto, y ya no balazos. Abrazos no balazos. Ahí está el abrazo de Acatempan. De ahí surgió esa frase. Sí. Y se dan el abrazo Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, y los borbonistas, empleados de estos señores, dueños del dinero de México, le ofrecen el trono a Felipe VII o a algún Borbón. Ellos querían seguir viviendo en el absolutismo monárquico, mientras ellos pudieran seguir explotando las minas de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, siguieran siendo dueños de vidas y haciendas. Entonces independizan México, le dicen, alguien tiene que dar la cara de esto, y pues no, hay que buscar a Guerrero, y que él, si en caso de que esto llegue a fallar y lleguen a regresar los españoles y quieran colgarnos a todos, pues le echamos la culpa de que fue Vicente Guerrero. Ellos querían conservar el anonimato. Bien, se proclama el plan de Iguala y lo que ustedes ya saben, ¿no? Obviamente el gobierno de Agustín de Iturbide gobierna sin constitución, hay un reglamento, se corona emperador, los antiguos insurgentes se rebelan, lo que todos ya sabemos, ¿no? Inclusive Matías de Monteagudo está su firma en el acta de independencia. Ahí búsquenlo, él fue uno de los abajofirmantes del acta de independencia, pero él fue el que organizó toda la conspiración para independizar México. Y pues prácticamente fue la oligarquía de la Nueva España la que independiza México, porque no querían una monarquía constitucional. Entonces se nombra a Agustín de Iturbide emperador, los antiguos insurgentes se rebelan, huyen, ya saben lo que pasó, ¿no? Santana derrota a Agustín de Iturbide, decide no pelear, y nos saltamos hasta la Constitución de 1824, conocida como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 4 de octubre de 1824. Ajá. Quiero decirles, acuérdense que la Constitución de Estados Unidos había sido, si no yo estoy mal, fue en 1787, en la Convención de Filadelfia. Entonces, obviamente, los constituyentes de Cádiz ya habían conocido, los que habían sido representantes de la Nueva España en las Cortes de Cádiz, ya habían conocido que había una constitución aquí al lado, que ellos se llamaban Estados Unidos Mexicanos. Entonces, copiaron todo, hasta el nombre de la Constitución de 1824, copió la forma de gobierno, la forma de elección del presidente, la forma de los estados, todo.
copiaron todo. Acuérdense cómo hablamos en México. Primero es el sustantivo, después el adjetivo. Aquí decimos Corte Suprema, ¿no? Después es el adjetivo. Le copiaron hasta Suprema Corte, porque en inglés es así. Copiamos el nombre, el águila, la federación, pero acuérdense que le funcionaba a Estados Unidos porque Estados Unidos, las colonias sí tenían una gran independencia unas con otras. No, ¿dónde poníamos la capital? Dijeron primero que en Filadelfia, luego dijeron es que sí había debates muy fuertes entre las colonias, que eran estados, los nuevos estados de los Estados Unidos, y dijeron, alguien va a ceder un cachito, alguien va a ceder otro cachito, y alguien va a ceder otro cachito, y vamos a hacer un distrito federal. Ajá, DC. Vamos a hacer, ahí vamos a poner Washington, y el presidente va a ser el comandante del ejército, va a ser el comandante supremo, y prácticamente calcamos la Constitución norteamericana, pero no era un modelo para México. Acuérdense que México era una colonia, era un estado estamental, había corporaciones muy poderosas como la Iglesia Católica, ¿sí? Había aristócratas, había un ejército todavía realista, y era un estado estamental. Y cada uno tenía sus fueros. Era una realidad muy distinta a la de Estados Unidos. Este liberalismo norteamericano de nuestros vecinos venía gestándose desde 1215, se consolidó en 1688. Ellos traían otros procesos históricos muy distintos a los nuestros. Pero en fin, nuestra Constitución de 1824, inclusive copiaron hasta el directorio francés. Primero fue, acuérdense, ¿no? Una especie de... El directorio francés eran 3 personas gobernando, también aquí en México copiamos eso. Ya saltamos del plan igual a 1824. Y al caer Iturbide gobierna sin constitución, hay un reglamento. Se nombra al primer presidente de la República de la Federación a Guadalupe Victoria, Miguel Fernández. ¿Por qué? Porque era un símbolo muy atractivo, un símbolo de la independencia, era un antiguo insurgente, lo sacaron de las cuevas donde estaba escondido, lo encuentran, lo nombran presidente, hay unas elecciones, gana las elecciones. Y es el único presidente que termina su periodo en muchos años, muchísimos años. Guadalupe Victoria, el país se desmembraba, prácticamente se le deshacían las manos a Guadalupe Victoria el país. Poinsett le toca la puerta de Palacio, le dice que le vendan Texas, que le vendan California, que pues prácticamente a nosotros no nos sirve para nada, que es desierto. Guadalupe Victoria se niega a vender. Sus consejeros le dicen que sí, que venda todo, que venda hasta el palacio. El país se desmembra. Guadalupe Victoria aguantó muchas presiones de Estados Unidos, aguantó presiones de los centralistas, de los federalistas, de los monarquistas. No sabíamos bien a bien cómo íbamos a ordenar el poder público, cómo íbamos a cobrar la hacienda. Termina su periodo con muchos conflictos internos. El país prácticamente se estaba desmembrando. Y hay unas elecciones en las que participa Manuel Gómez Pedraza, lo que ahora podríamos llamar, el clásico diría, un pirurris, un junior, era un antiguo aristócrata, amigo de Lucas Alamán, era un conservador.
Era ministro de guerra, creo, de Guadalupe Victoria, y participó con Vicente Guerrero. Bueno, también estuvo Bustamante y Santana también participó, pero no logró muchos votos. Y Manuel Gómez Pedraza gana la elección, le gana a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero no reconoce las elecciones, porque dicen, ¿cómo Pirurris no nos representa? No representa la voluntad del pueblo de México. Hay que acordarnos que copiamos el sistema electoral de Estados Unidos. Cada estado tenía votos específicos. Tal vez en voto universal, o sea, en voto nominal, Vicente Guerrero había logrado más votos de las personas, pero cada estado tenía votos específicos, eran 39 votos. Oaxaca tenía 3 votos, el Estado de México tenía 4 votos, Zacatecas tenía 5 votos, Chihuahua tenía 2 votos. Y entonces, Durango se abstuvo en la elección de Manuel Gómez Pedraza, se abstuvo de votar, Durango no votó, pero si mal no recuerdo, Manuel Gómez Pedraza gana con 11 votos y Vicente Guerrero logra 9 votos. Y después se repartieron entre Bustamante, Santana y otros candidatos. Pero eran 39 votos en total de todo el país, del colegio electoral. Hasta eso copiamos. Ajá. Y entonces alegaba Vicente Guerrero que pues no, él había logrado más votos nominales, o sea, sí, pero cada estado tenía votos específicos. Entonces, es por ello que gana Gómez Pedraza y gobierna poquitito, de enero a marzo. Hay una rebelión, hay un motín, el motín de la Acordada. Los disturbios se iniciaron por José María Lobato frente a la cárcel de la Acordada, ubicada frente a la actual Alameda Central. ¿Sí? Y bueno, en protestas de los resultados electorales de las segundas elecciones presidenciales en México, se amotinaron, vaciaron el Parián, el mercado del Parián lo saquearon. Manuel Gómez Pedraza huye del país, se exilia en Francia. Y sí, damas y caballeros, Vicente Guerrero se convierte en el primer golpista, en el primer golpe de estado de este país, lo da Vicente Guerrero. Algún alumno me decía el otro día que era Agustín de Iturbide, y no, Agustín de Iturbide sí fue nombrado emperador por el Congreso. Agustín de Iturbide sí tuvo esa legitimidad del Congreso. No de todos los congresos del país, pero por lo menos del Congreso de la Unión, del Congreso Federal, sí tuvo la legitimación. Inclusive Valentín Gómez Farías, que es como uno de mis héroes, Valentín Gómez Farías lee el acta donde lo nombran emperador. O sea, es decir, él no dio un golpe de Estado, no hubo una sonada, no hubo un cuartelazo. El Congreso lo nombra emperador. Por lo que entonces Vicente Guerrero es el primer personaje en nuestra historia del México independiente en dar un golpe de Estado contra Manuel Gómez Pedraza. Manuel Gómez Pedraza sube se huye de México, se va a Francia, dice: yo soy un Catrín, yo no voy a pelear. Y huye. Vicente Guerrero sube, también su presidencia fue brevísima, porque le da un golpe de Estado a su vicepresidente, sale a combatir a Bustamante y se da cuenta que ya no tiene ninguna tropa ni nadie que lo siga militarmente, y bueno, pues lo apresan y todos sabemos que es fusilado, ¿no? Posteriormente, Valentín Gómez, en el gobierno de Valentín Gómez Farías, todos esos que fusilaron a Vicente Guerrero son enjuiciados en el gobierno de 1833 de Valentín Gómez Farías. Bueno, Bustamante dice: bueno, pero ¿cómo si Vicente Guerrero era ilegítimo, era un presidente ilegítimo, yo cómo voy a ser presidente legítimo si soy su vicepresidente? Y total que Santana busca a Gómez Pedraza
lo hacen regresar a México para que termine su periodo, porque dicen, tú ganaste en las elecciones. Lo que alegaba Vicente Guerrero es que había habido dinero mal habido ahí en las elecciones, que los conservadores habían metido mucha lana, y bueno, en fin, que por eso no habían sido justas las elecciones. Pero acuérdense que no había topes de campaña en aquel entonces. Bueno, regresa Gómez Pedraza, Manuel Gómez Pedraza, termina su periodo, pero lo regresan con el objetivo de que convoque a nuevas elecciones. Convoca nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones gana, ¿quién creen ustedes? Sí, el general Antonio López de Santana, y de vicepresidente iba Valentín Gómez Farías. Esta constitución de 1824 tenía un cáncer ahí enquistado, porque el que ganaba la presidencia era el que más votos obtenía en el colegio electoral, y el segundo lugar era el vicepresidente, cosa que pues era una locura, porque si tú eres el segundo lugar de las elecciones, siempre vas a tratar de meterle el pie al del primer lugar para tú quedarte con la presidencia. Entonces era imposible, ¿no? O sea, imagínense que el vicepresidente de Felipe Calderón haya sido Andrés Manuel López Obrador. Era el vicepresidente Andrés Manuel López Obrador, era el vicepresidente de Felipe Calderón. Es una locura que el segundo lugar sea el vicepresidente. ¿Por qué? Porque pues eran adversarios políticos con visiones políticas encontradas. Bien, también hay que recordar que las constituciones mexicanas, la del 14, la del 24, la del 36, tenían como característica la intolerancia religiosa, ¿sí? La intolerancia religiosa absoluta. Entonces, inclusive la del 24, déjenme ver en su artículo 3, se los voy a leer, dice, artículo 3 de la Constitución de 1824, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión. Había intolerancia religiosa. Bien, como les decía, en las elecciones de 1833 gana Antonio López de Santana, va de vicepresidente Gómez Farías, pero Antonio López de Santana se siente mal, se le sube la presión, alega que está enfermo, y entonces se va a su hacienda de Manga del Cabo, allá en Veracruz. Y le dice, gobierna tú, Gómez Farías, ¿no? Porque Santana quería saber hacia dónde estaban los vientos, y hacia los federalistas, hacia los centralistas, hacia los conservadores, hacia los liberales. Entonces le dice a Gómez Farías, a su vicepresidente, gobierna tú, porque a mí como que se me bajó la presión. Entonces se va a tomar las aguas a Veracruz. Gómez Farías dice, este es mi momento, yo no necesito 2 años, 4 años, no necesito gobernar un sexenio, nada, un trienio, denme 15 días en la presidencia, ¿no? Y entonces Gómez Farías dice, este es momento de hacer la reforma. Y Gómez Farías a mí me parece un personaje de los más prominentes y más arrojados, y que no se le ha dado la justicia que debe en nuestra historia. Pero Valentín Gómez Farías, en cosa de 15 días, menos de un mes, deja ir una serie de reformas monumentales, porque se da cuenta, junto con Mora era su ideólogo, Mora era el de las ideas, sí es cierto, Mora era José María Luis Mora, era el de las ideas brillantes. De hecho, el Instituto Mora es la casa de Valentín Gómez Farías, ahí en Mixcoac, en la Ciudad de México. Se dan cuenta que con el Estado mexicano, con el gobierno mexicano, compite con otros poderes fácticos. Y esto no puede ser, porque si hay otro poder que tenga más poder que el gobierno, pues entonces el gobierno ya no es gobierno. Entonces se dan cuenta que para que el Estado de verdad sea soberano, independiente, pues no puede estar compitiendo con otra entidad transnacional como es la Iglesia Católica, cobrando impuestos,
porque ellos cobraban por nacer, por morir, por bautizar, por casar, cobraban la educación, ellos tenían el monopolio de la educación y aparte cobraban un impuesto que se llamaba diezmo, tenías que pagar el 10% de tu sueldo a la Iglesia Católica. Entonces, Luis Mora le dice, es que si tú gobiernas, esto no puede ser gobierno si no le pones un freno a la Iglesia Católica. No puede haber dos gobiernos paralelos. Y aparte tienes al ejército, poderosísimo, que si a ellos se les antoja mañana, hacen un cuartelazo y te quitan de la presidencia. Entonces, dice, no puede haber más poder que el gobierno. Hay que acabar con esas corporaciones. Era una corporación transnacional, porque le debía obediencia al Vaticano. Y entonces, ellos, había una cosa que se llamaba el Santo Patronato. El Santo Patronato era algo que ejercían los reyes de España, porque ellos podían nombrar obispos, podían nombrar cardenales, podían abrir diócesis, podían quitar curas, los reyes católicos podían hacer muchas cosas. Entonces, Valentín Gómez Farías le dice a la Iglesia Católica, bueno, el gobierno de México necesita el patronato, ¿no? O sea, es decir, yo también quiero nombrar diócesis, cerrar diócesis, nombrar curas, quitar abad, nombrar al abad a la basílica, y entonces le dice la Iglesia Católica no. De hecho, hay un sílabus, el sílabus, no les quiero dar un mal dato, pero hay un sílabus donde dicen que no, porque acuérdense que es 1833, de hecho, ni siquiera España ha reconocido la independencia de México, la reconocen hasta 1836, y tampoco la reconoce el Vaticano, mucho menos. Entonces estamos en 1833, no está reconocida la independencia de México, y Valentín Gómez Farías, como presidente interino, en ausencia de Santana, les dice, yo quiero ejercer el patronato, yo quiero tener el trato que le brindan al rey de España. Y entonces la Iglesia Católica le contesta, es que es una concesión que nosotros le damos al rey de España. Y tenían razón, o sea, es una concesión, no te la vamos a dar a ti. Si es que los gobiernos mexicanos necesitan el mismo trato que le dan al rey de España, el patronato, ¿no? El santo patronato, ejercer el patronato. Y no, la idea de Gómez Farías, la idea primera de Luis Mora era absorber a los curas como funcionarios del Estado mexicano. O sea, es decir, vas a seguir bautizando, sí, pero como funcionario del gobierno mexicano. Vas a seguir dando los santos óleos, sí, pero como, vas a seguir casando, sí, pero como funcionario del registro civil. Vas a seguir brindando educación, sí, pero como funcionario, como maestro del gobierno mexicano. Cosa que se negó absolutamente la Iglesia Católica. Algunos dicen que si hubiera tenido éxito Luis Mora y Valentín Gómez Farías en absorber la Iglesia Católica mexicana como parte del Estado mexicano, hubiera habido un cisma en la Iglesia Católica mexicana. Hubiera habido un cisma, porque era una de las más poderosas de aquel entonces. Y hay que acordarnos que eran dueños de medio México, literalmente. Hay que recordar que la Iglesia Católica siglos atrás había prohibido la usura en los estados pontificios, y en los territorios que controlaba la Iglesia Católica había prohibido la usura, por lo cual la banca estaba prohibida. Pero se necesitaba la banca, y la banca se necesitaba y para hacer empréstitos al virreinato y para hacer varias obras pías que ellos le llamaban, ¿no? Ellos se constituyen como banco en los estados pontificios y en todos los territorios que tenían presencia la Iglesia Católica. Ellos se constituyen en la única banca porque prohíben la usura y prohíben la banca. Eso permitió a los estados protestantes o no católicos un desarrollo económico descomunal. Holanda, Suiza, Dinamarca. Porque como recibían préstamos de la banca, y había banca,
tuvieron un éxito económico descomunal. Mientras que la Iglesia Católica, el único objetivo era acumular riqueza, porque una vez, y aparte prestaban con garantía hipotecaria. Si no podías pagar, se quedaban con tu terreno, con tu casa, con tu propiedad. Y entonces ellos acumulaban. Eso que adquiría el clero católico ya no volvía a salir al mercado. Por eso posteriormente le llamaron la ley de manos muertas, ¿no? Juárez y Lerdo de Tejada. Pero la idea principal era de Valentín Gómez Farías y de Luis Mora, que dicen no podemos tener, el gobierno mexicano no puede tener una corporación transnacional que aparte cobra impuestos, es dueña literalmente de la mitad del país. Y entonces comienzan en menos de un mes a hacer una serie de reformas magistrales. ¿Sí? Quieren reducir al ejército, porque cada estado tenía un ejército, le llamaban guardias civiles, y esas guardias civiles las tenía cada estado. Yucatán tenía un estado, Tamaulipas tenía un estado, Chihuahua tenía un estado. Entonces imagínense si se peleaba el ejército de Tamaulipas con el de Nuevo León o el ejército de Tamaulipas con el de Veracruz, pues se hacía una guerra civil. El ejército federal estaba encargado del cuidado de las fronteras, pero al interior no, había estas milicias cívicas. Déjenme leerlo, no acostumbro leer, pero como les decía, querían ejercer el patronato católico, el presidente Valentín Gómez Farías. Les voy a leer quería reducir al ejército, quería sustituirlo con las milicias cívicas, pero les quiero leer algunas de las reformas magistrales que hizo Valentín Gómez Farías en un poquito tiempo. Era una reforma diaria. En lo económico, los bienes de los duques de Monteleone, descendientes de Hernán Cortés, pasaron a poder de la nación y se destinarían a las tareas educativas. Se secularizaron las misiones de California, se confiscaron las posesiones de los misioneros filipinos. Con respecto a la iglesia, se prohibió al clero tratar asuntos políticos y vender los bienes que se encontraban en su poder y no tenían alguna utilidad pública o beneficiosa o renta económica. Miren, el clero católico rentaba inmuebles a las personas y cobraba esas rentas. Cuando Valentín Gómez Farías expropia muchísimas de estos inmuebles a la Iglesia Católica, había quienes decían, hay que venderlo, hay que vender. La deuda externa mexicana en aquel entonces, en 1833, le debíamos a Inglaterra, le debíamos a Estados Unidos, ascendía más o menos a 95 millones de pesos. Si se vendía todo lo que tenía la Iglesia Católica, se conseguían más o menos 90 millones de pesos. Pagaríamos casi la deuda externa de aquel entonces. Pero, dijo Gómez Farías, no se va a vender, se van a cobrar las rentas, pero ya no las va a cobrar la Iglesia Católica, las va a cobrar el gobierno de México. Y entonces se quedaron con muchísimos edificios, ¿no? La biblioteca, la Lerdo de Tejada, hay muchos edificios que se quedaron, de iglesias se quedó el gobierno mexicano en esta expropiación de Gómez Farías. Se pusieron en subasta los bienes que detentaban los misioneros de San Camilo, fue suprimida la censura de prensa en materia religiosa, en cuestiones militares, se ordenó la destitución de los jefes que se pronunciaban en contra de las instituciones federales, se ordenó la reducción del ejército, se fomentó la formación de milicias cívicas en los estados de la República, la pena de muerte por delitos políticos quedó abolida. En el ámbito educativo se creó la Dirección General de Instrucción Pública. Gómez Farías fundó la SEP, aunque usted no lo crea. Fundó Bellas Artes también. Bueno, cerró, ¿no? Cerró el Colegio de Santa María de Todos los Santos y la Real y Pontificia Universidad de México. Se decretó el establecimiento de una biblioteca nacional. ¿Por qué cerró la Real y Pontificia Universidad de México? Miren, él era médico, Gómez Farías era médico. Y
él se había quejado que mientras que en Inglaterra, en Francia, se enseñaba fisiología, fisiopatología, farmacología, ya se estudiaba la tríade ecológica en la enfermedad. En las escuelas de medicina, por ejemplo, donde él había estudiado, o en la Real Universidad Pontificia de México, pues se enseñaba teología, se enseñaba a sanar con la imposición de manos y con la oración, se enseñaban procedimientos metafísicos, ¿sí? Es decir, rezar por el enfermo, dar los santos óleos, pero no se enseñaba histiología, ni fisiopatología, ni anatomía. Él se quejaba mucho de eso. Entonces, por eso es que cierra la Real Universidad Pontificia de México, porque dijo, ahora necesitamos una universidad científica, positivista, que estudie sobre los organismos que causan las enfermedades, no que es un demonio que está poseyendo el alma de un pecador, porque enseñaban ahí cristología y demonología y bueno, en fin, no, eran cosas que no tenían mucho que ver con la medicina, con el conocimiento médico de aquel entonces. Sí, quería nombrar curas, obispos, arzobispos, que decía que eran derecho de la nación, absorber a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a la curia, como parte del Estado mexicano, ¿no? Y entonces sí, vas a seguir bautizando como funcionario del registro civil. Funda la SEP. Y bueno, pues hay una rebelión que al grito de religión y fueros se sublevaron en 1833, liderada por el general Ignacio Escalada, en respuesta a las reformas liberales de Gómez Farías. La sublevación se basó en la defensa de los privilegios del clero y del ejército, y pues gritaban religión y fueros. Por lo que entonces mandan a traer, ¿a quién creen ustedes? A Antonio López de Santana. Y entonces él regresa así como de, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Valentín, ¿qué estás haciendo con la presidencia? Y pues viendo para dónde soplaban los vientos Santana, como siempre estaba con el que iba ganando, le dijo a Valentín, pues sí, hay que reformar, pero pues tú quieres eliminar 10 generales, vamos a eliminar 5. Les quieres cerrar las misiones de California, cerremos una. Y entonces Santana empieza a darle a los conservadores, al clero, al ejército, dijo, miren, le dice a Valentín y a los liberales, sí vamos a hacer la reforma, pero poco a poco, caballeros, no se puede en 15 días como ustedes lo querían hacer. Vamos a hacer una este año y luego el otro año vamos viendo. Y a los conservadores les dice, no se va a hacer la reforma. Y al ejército les dice, ustedes tranquilos. Santana siempre era un gran embaucador. Le daba gusto a todos. Y entonces le dice a Valentín, voy a tomar otra vez la presidencia porque no sé qué estás haciendo. Tú provocaste una rebelión en 3 meses. Bueno, llega la Constitución de 1836, también conocida como las 7 leyes. Fue un instrumento constitucional que modificó la forma de gobierno de México, pasando de federalismo a un sistema centralista, ¿sí? Fue promulgada en diciembre de 1836 y se basó en un proyecto anterior llamados Bases para la Nueva Constitución. Es un gobierno centralizado. Este es un proyecto que Lucas Alamán tenía ya desde mucho tiempo atrás. Lucas Alamán también es un personaje siniestro de nuestra... Era cruel, maquiavélico. Y Lucas Alamán, inclusive cómo describe a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria, ¿no? Les dice que eran personajes indolentes y poco preparados. Bueno, en fin, palabras de Lucas Alamán. Creo que hasta le llama mulato, ¿no? A Vicente Guerrero. En fin, palabras de Lucas Alamán, que estoy yo aquí repitiendo. Lucas Alamán era una persona obsesionada con el orden. Entonces él siempre estuvo en contra de la Constitución de 1824 porque decía, no necesitamos una federación ni votaciones universales. No, porque nosotros ni somos estados ni estamos unidos.
Aquí lo que se necesita, señores, es orden, ¿no? Orden, mano dura. Y entonces, esta Constitución de 1836 suprime las reformas de Valentín Gómez Faría y de Mora, y viene la mano dura, pero dura en serio, ¿no? Prohíben la libertad de imprenta, comienzan las palizas a los opositores, le dan unas palizas impresionantes a los liberales, pero no, o sea, literalmente les dan con un palo, así, en su cabeza. Todo aquel que hable mal contra el gobierno, pues va al tanque y va a las cárceles de la perpetua, y entonces empiezan los presos políticos legitimados, porque Santana, convencido por Lucas Salamán, le dice, lo que necesitamos es orden y mano dura, ¿no? Ya ha habido mucho desorden con los gobiernos liberales. Y entonces están las 7 leyes. De hecho, elimina a los gobernadores, los nombra jefes de departamento, jefes políticos. Todo el dinero tiene que ser concentrado en México, todas las decisiones se toman desde el centro. Y esta Constitución de 1836 dio pie a que los tejanos dijeron, como se rompió el pacto federal, y entonces ahora México es centralista, nosotros nos salimos de la federación. Sí, nos salimos de la federación. Fue el pretexto que tuvieron los tejanos en 1836, que se elimina la federación y se pasa a un gobierno centralista para independizarse de México. De hecho, se crea en esta Constitución un nuevo órgano, se crea el Supremo Poder Conservador, que gobierna, está de 1836 a 1843. Este Supremo Poder Conservador, que así se llamaba, Supremo Poder Conservador, trataba de mediar entre los tres poderes. Era como el árbitro o el papá de los tres poderes. Entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial estaba la última palabra la tenía el Supremo Poder Conservador. Era un cuarto poder. Funcionó poquitos años, del 36 al 43, pero estaba integrado por 5 ministros nombrados por Santana, y ellos tenían la última palabra de quién tenía razón, si el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial. Ellos tenían la última palabra, era el cuarto poder en México. Y se llamaba así, Supremo Poder Conservador. Ya para el último gobierno de Santana, ya el último gobierno de Santana fue una locura, fue un cotorreo. Ya gobernó sin constitución, ya olvídense de la del 24 y la del 36, ya gobierna autócratamente, ya es su Alteza Serenísima, ya es mucho más que un emperador, mucho más que un rey. Ya en el último gobierno de Santana, ya fue una locura. O sea, es decir, su ministro de Hacienda dice, necesitamos dinero, Su Alteza Serenísima. Y entonces dice, pero ¿cómo que necesitamos dinero? Sí, necesitamos dinero. Entonces, crearon nuevos impuestos, ¿no? El más sonado es desde que empezaron a cobrar por puertas y ventanas. Pero es el de menos, ¿no? Empezaron a cobrar por si tenías caballos, perros, empezaron a cobrar por trabajar. Miren, muchos de los impuestos que tenemos hoy en día son manufactura del gobierno santanista, del último gobierno santanista, aunque usted no lo crea. Y lo seguimos pagando hoy en día. El predial es manufactura de ese gobierno. El impuesto sobre la renta es la doble tributación de pagar un gobierno local y uno federal. El predial es obra santanista, tienes que pagar por tener casa, tienes que pagar por tener caballo, que no sea de trabajo, tienes que pagar por el agua, tienes que pagar por trabajar, el impuesto sobre la renta, tienes que pagar por comprar cosas. Les podría enumerar más de 12 impuestos que hoy pagamos hoy en día, manufactura del último gobierno santanista. Esto enardeció a la gente,
porque inclusive tenían que pagar, los hombres varones mayores de 16 años, tenían que pagar un peso, no recuerdo si es mensual, por el simple hecho de ser hombres. O sea, ya cobraban por ser hombre en México, porque como tenías derecho a voto y varias cosas, entonces te cobraban un peso mensual, pero aparte tenía la gente que era carnicero tenía que pagar por ciertos kilos. La gente que tenía fincas rústicas, también por metro, tenía que pagar el predial. Esto enervó a la gente, enervó a la población. Aparte, el dinero estaba utilizándose. Es cierto, el general Santana lo utilizó para muchas obras, sí, sí, por supuesto, pero también para unas cosas que podríamos llamar veleidades. ¿Qué veleidades qué hizo el general Santana? Mandó traer dos compañías de ópera. Él fundó y formó las guardias presidenciales. El cuerpo de guardias presidenciales es manufactura santanista, pero aparte les puso barbas falsas, ¿no? Quería traer soldados ingleses o rusos o alemanes. Les puso barbas falsas. Nuestro himno nacional se dio en el periodo del último gobierno santanista. No fue ni al estreno, pero empezó a cobrar por todo. Y esto enardeció a la población. Enardeció a la población, como ustedes no tienen ni idea. Y fue no las veleidades de Santana, sino los impuestos que aún hoy en día seguimos pagando y son obra y manufactura santanista. Y los liberales se enojaron muchísimo, le reprocharon mucho estas veleidades y estos impuestos, pero ¿qué creen? Los liberales en la Constitución del 57 siguieron cobrando los mismos impuestos de los que se habían quejado. Juárez los dejó, porque dijeron, pues no es tan mala idea lo que cobraba el general Santana, así nos hace que ingrese mucho dinero a la hacienda pública. Llegamos al periodo de la Revolución de Ayutla, y que fue un levantamiento armado en 1854, liderado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort era administrador de la aduana de Acapulco. Y bueno, estaba Juan Álvarez, tuvo el objetivo de derrocar la dictadura de Santana, que ya prácticamente había enloquecido, y establecer un gobierno republicano y federal. El movimiento se originó en Ayutla, Guerrero, y inicialmente se quería insurreccionar el norte, pero Vidaurri siempre estuvo entre si estoy con ustedes y no estoy con ustedes, y entonces se decidieron por Ayutla, y se convocaba a la creación de un nuevo gobierno, ¿no? De hecho, Santana va hacia allá, va hacia Ayutla, se encuentra a Bravo, a su esposa, ya estaban muy enfermos. Santana llega allá a esos lugares, se dio cuenta que la población estaba harta de él, estaba fastidiada, sobre todo fueron los nuevos impuestos, algo determinante para que surgiera la revolución de Ayutla. Y bueno, pues llegamos al momento de la Ley Juárez de 1855. Fue una de las primeras leyes de reforma, de la segunda reforma, porque la primera reforma fue la de Valentín Gómez Farías, que duró muy poquito, en 1833. Y bueno, pues fue la abolición de fueros, ¿no? Suprimió los tribunales especiales que tenían la jurisdicción sobre militares y religiosos, quienes se habían beneficiado de privilegios judiciales. Decretó la igualdad ante la ley de todos. Luego viene la ley de manos muertas, la ley Lerdo, o la ley de desamortización de los bienes de manos muertas, promulgada en 1856. Esta ley tenía como objetivo principal desamortizar propiedades que estaban en manos de las corporaciones religiosas o civiles y que no estaban siendo utilizadas productivamente. ¿Sí? Les llamaban ley de manos muertas porque les decía, bueno, una vez que el clero las absorbía, ya no volvían al mercado. Y estas leyes tenían pues el objetivo de que la riqueza recirculara. ¿Por qué? Porque prácticamente el objetivo de la Iglesia Católica pues era la acumulación de la riqueza, pero no era la circulación de la riqueza. Una vez que ellos era acumular, 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 y una vez acumulado ya no volvía a salir al mercado. Entonces por eso le llamaban las manos muertas. Muchos acusan a la ley Lerdo y a la ley Juárez de que las comunidades indígenas perdieron sus parcelas y sus ejidos, y que se promovió
el latifundio y los terratenientes que desembocó en la Revolución Mexicana. Nada más falso que esto. Lo que promovió el latifundismo y los terratenientes fue en el Porfiriato, la ley de terrenos baldíos de 1883, que fue una ley que permitía a los colonos, tanto nacionales como extranjeros, denunciar y adquirir terrenos denunciados como baldíos. Tenían el objetivo de fomentar la colonización y el desarrollo económico, ¿no? Había una ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, y Porfirio Díaz le permitió a los extranjeros el despojo de tierras a los indígenas y a los campesinos, porque muchas propiedades, muchas tierras eran propiedad comunitaria de pequeños campesinos y fueron declaradas baldías y adquiridas por grandes empresas. Era un robo institucional. No fue la ley Lerdo ni la ley Juárez, fue la ley de Porfirio Díaz de 1883, no nos hagamos tontos. Fue la ley de terrenos baldíos la que permitió el latifundio y los terratenientes denunciar, decir, esto es un terreno baldío, mi general. Ah, sí, tómalo. ¿Cuál? Pues era propiedad comunal de los indígenas. Y ahí está la guerra del Yaqui. Bueno, en fin, ya no quiero entrar porque ya no pertenece al periodo que estamos abordando. Ya por último, llegamos a la Constitución de 1857, donde hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aquí, en esta Constitución de 1857, ya no está la intolerancia religiosa. Se habían dado año y medio el diseño, la confección de esta Constitución de 1857, pero en esta Constitución de 1857, Ponciano Arriaga quería que se decretara que la religión católica ya no era la oficial en México y que podía haber otras religiones. Comonfort manda a su emisario y les dice, no, eso no puede ir, eso no puede ir. Y entonces se queda como religión oficial la religión católica. Se queda, pero logran meter en el artículo 123, y no es la Constitución de 1917 que legisla el trabajo, no. El artículo 123 de la Constitución de 1857 lo logran meter ahí los constituyentes liberales y dice, corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes, y este artículo legitima al Estado mexicano a legislar en materia de culto religioso. Esto abre la puerta a la tolerancia religiosa. Lograron meter en la Constitución del 57 el artículo 123, que dice que el gobierno, más bien el Estado mexicano, tiene la facultad de legislar en materia de culto religioso. Lo lograron meter ahí los legisladores. Y quiero recordarles, en el artículo 1 de la Constitución de 1857, esto es muy importante, porque los policías son funcionarios del Estado mexicano con el que tenemos contacto, pues prácticamente cotidiano. Y entonces ha habido grandes abusos por parte de las corporaciones policíacas en México. No podemos omitir que están relacionados con la desaparición forzada, la represión social, la corrupción, en fin. Eso hablaremos la siguiente sesión, de la siguiente unidad. Pero fíjense bien lo que dice el primer artículo de la Constitución de 1857. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorgan la presente Constitución. Repito, en consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Por lo cual, no solo los jueces y los juzgadores tienen la obligación de hacer
este control difuso constitucional, sino, aunque usted no lo crea, hasta los policías. ¿Sí? Si su actuar es concorde o se acomoda a la Constitución. Tienen que hacer este control difuso los compañeros que se encuentran en campo, en las calles, como funcionarios del Estado mexicano. Bien, hasta aquí creo que ya me extendí demasiado con este estudio de este periodo histórico. Les decía en un principio que mi opinión sobre la reforma judicial, seguimos definiendo si la Constitución necesita un guardián. Ahora, si este guardián necesita ser un tribunal. Esto es una gran disyuntiva. ¿Por qué? Porque recordemos que la Constitución es un texto político, con una gran carga emotiva. Y con una ideología. La Constitución fue redactada por un Congreso que tenía una ideología. Y este tribunal tendrá que interpretar la ideología, los conceptos emotivos que están plasmados en esa Constitución. Y eso, señores, es una actividad política. Limitar al poder público es una actividad política. Entonces, ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Las corrientes actuales dicen que debe ser un tribunal. En mi opinión, yo creo que el tribunal debe ser liberado de esa carga de interpretar cuestiones políticas. Bien, hasta aquí mi intervención. Limitar el poder público es una acción política. Les agradezco infinitamente su paciencia. Si estoy mal en algo, escríbanme, por favor. Recomiéndenme libros. Yo siempre he estado dispuesto a mejorar. En la siguiente vamos a abordar el periodo porfirista y vamos a llegar hasta Arturo Durazo Moreno y López Portillo. Bien, muchísimas gracias. Les agradezco el haber estado aquí. Nos seguimos viendo en nuevas entregas. Tomen mucha agua, coman verduras, no se expongan mucho al sol. Muchas gracias. Hasta luego. You are currently the only person in this conference.